Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. ¿Qué compromiso tienes con tu partido? Particularmente, por ejemplo, vemos que hay algunas corrientes, algunos líderes que convocan, por ejemplo, una asamblea, un cierre, un apoyo, o sea, ¿no? Y la gente no va. Sin embargo, pues sí se nota que hay algo de gente que vota por ellos. Y lo digo en contraste, como por ejemplo, con el actual presidente, que cuando convocó manifestaciones a lo largo de muchos años, pues la verdad la gente sí lo apoyaba. Sí iba, se notaba un activismo, ¿no? Y no solamente, ¿no? De gente que físicamente, digamos, fuera a sus conferencias, bueno, a sus mítines, ¿no? Mítines políticos, sino realmente se nota que mucha gente se tomó en serio el activismo y apoyaba a los que, digamos, apoyaban al actual presidente, o se aprendía quiénes eran sus aliados, quiénes luego fueron sus traidores. Incluso, ¿no? Hay un documental por ahí de Luis Mandoki, ¿no? Que se llama ¿Quién es el señor López? ¿No? Muy amplio, y mucha gente, ¿no? Nos interesamos por el tema y todo, y finalmente cuando llamó a algunas cosas, como por ejemplo, ¿no? El caso, ¿no? Con claroscuros precisamente de la señora Clara Brugada, y el caso de Juanito, ¿no? Cuando en su momento el líder Andrés Manuel López Obrador llamó a sus votantes de Iztapalapa ante una intransigencia del INE que le quitó la candidatura a Clara Brugada cuando ya las boletas estaban impresas. Pero bueno, llamó a por favor todos voten por Juanito en el PT, y él va a tener de suplente a Clara Brugada, y ya él se comprometió a renunciar para que quedara Clara Brugada. Obviamente ya después no quiso porque habló con él una panista. Bueno, es una historia un poco larga, pero el punto está en que la gente le hizo caso a su líder, digamos, ¿no? Al líder que representaba su movimiento. Es decir, se nota como la gente está comprometida con eso, ¿no? Por ejemplo, el llamado a la manifestación en Reforma, que obviamente pues a muchos no gustó, ¿no? A muchos desagradó, pero pues mucha gente sí le hizo caso, ¿no? Incluso el llamado siempre a llevar, ¿no? La lucha de Andrés Manuel por un camino pacífico, pues la verdad creo que sí le ha hecho caso a la gente, honestamente, ¿no? O sea, no se ha convertido esto, digamos, ¿no? En grupos de gente que llegue a saquear y todo, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay algunos videos de mítines de Andrés Manuel donde llega gente, ¿no? Llegan provocadores a golpear a sus manifestantes, y Andrés Manuel les pide que no respondan, ¿no? Ante las agresiones, y pues, ¿no? Hasta donde se puede, pues la gente les hace caso, y aunque los apoyadores de Obrador pues eran muchos más, pues no se fueron encima de los provocadores a lincharlos, ¿no? Entonces, el que voy es de que se nota, digamos, un compromiso, ¿no? De los votantes o los seguidores de un cierto líder con su líder, ¿no? Y poco después con su partido. En su momento fue el PRD, después el PT, después, ahora en tiempos presentes, pues Morena. Pero nota cómo los seguidores tienen un compromiso, ¿no? A su partido. Pero por ejemplo, si tú eres un seguidor prianista, ¿cuál es el compromiso con tu partido? Por ejemplo, ¿sabes quién es el líder del PRIAN? ¿No? O bueno, si eres particularmente panista, ¿tú estuviste de acuerdo, por ejemplo? ¿No? O sea, te consultaron acerca si te querías aliar con el PRI para formar el PRIAN, ¿no? O sea, es decir, para ti no hay problema, o sea, es decir, para ti el PRI no representaban a los amigos y no a algo de que te quisieras distanciar. ¿Cuál es tu compromiso? Es decir, por ejemplo, cuando convocó a mítines en su momento Margarita Zavala, incluso cuando se separó del PAN, Margarita Zavala, para contender con la presidencia, ¿por qué la dejaste sola? De plano se tuvo que salir de la contienda presidencial porque tuvo menos votos que el entonces candidato el Bronco, ¿no? Jaime Rodríguez. ¿Por qué la dejaste sola? Y ahora que, digamos, por ejemplo, que se propuso a Riquín Canallín, pues, ¿no? Pues en sus manifestaciones ¿no? Y en el activismo, pues te preocupaste, por ejemplo, por darte cuenta que él había
dirigido, digamos, la reforma energética que ahora se sabe, ¿no? La reforma energética de 2014 que ahora se sabe que estuvo llena de sobornos. ¿Tú sabías que él había sido el líder de la bancada del PAN y presidente de la Cámara de Diputados, me parece? O sea, ¿tú sabías eso de ese candidato? Antes de que supieras, por ejemplo, que Josefina Vázquez Mota era candidata a la presidencia, ¿tú la apoyabas en su actividad como secretaria de Educación Pública? O en su momento creo que también dirigió la Sede Sol. O sea, es decir, tú ya respaldabas a esa líder, ¿no? A esas dos líderes y a ese líder. ¿Ya lo seguías desde antes? ¿Ese era tu compromiso? ¿O la apoyaste porque eso te presentaron los medios de comunicación como propaganda, como alternativa al populismo ¿no? Y todas las demás fantasías ahí que te ven en la televisión? Bueno, más bien que te enjaretan, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu compromiso? Por ejemplo, la gente que en la Ciudad de México votó por Cuadri, ¿saben quién es Cuadri? ¿Saben cómo es de clasista, racista, las cosas en las que se opone? ¿Saben de dónde salió? ¿Sabes que Cuadri es un político que puso la ex secretaria general del sindicato de maestros, el CENTE, perdón, el Baster Gordillo? Si sabes que es pues se puede decir que es un alfil del Baster Gordillo, ¿no? La ultracorrupta, digamos, que en su momento encarceló a Peña Nieto y después la liberó. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿lo sabías, digamos, no? Si estabas en la Ciudad de México, votaste por este señor, ¿sabías eso? ¿No? O sea, por ejemplo, de mí misma Margaret Zavala, ¿sabías que nunca ha gobernado nada? ¿Sabías que no tiene experiencia en la función pública? ¿No? Algunas personas dirán, es que estuvo como directora del IF. Sí, pero la pusieron porque el presidente era Felipe Calderón, pero no le encargaron un trabajo como, no sé, como la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como la Sede Sol, es decir, un trabajo serio, ¿no? Todas las primeras damas llegaban a ser directoras del DIF, pero pues, no tenían relevancia, ¿no? O sea, eso es todo el background que tenía Margaret Zavala en cuanto a experiencia en la función pública. ¿Tú sabías eso, por ejemplo? ¿No? ¿Sabías, por ejemplo, y después que pasaron las elecciones, seguiste apoyando a esos líderes? Porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando vino el fraude de 2006, ¿no? Que, bueno, creo que ahora ya hasta mismo Fox reconoce que hubo fraudes, lo reconoce Humberto Moreira, lo reconocen ya todos los que estuvieron involucrados, Roberto Madrazo y así. Pero bueno, aunque hubiera sido una elección honrada, pero tuviste que su gente de Andrés Manuel lo abandonara, por ejemplo, después del fraude de 2006. A lo mejor mucha gente se enojó con él por la manifestación en Reforma, pero no dejó, la gente no lo abandonó, ¿no? Y la gente lo siguió apoyando en 2012 y lo siguió apoyando hasta 2018 y lo seguirán apoyando cuando termine su sexenio. Es decir, tú eres así con tu líder en el PRIAN. De hecho, yo honestamente creo que no sabes quién realmente es el líder en el PRIAN. O sea, por ejemplo, para ti es el líder Claudio X González, por ejemplo. O sea, es un junior, ¿no? Es decir, ¿no? Ha tenido errores de principiante, como la amenaza de que se iba a llevarle a Kimberly Clark de México, ¿no? O sus nuevas inversiones de Kimberly Clark, ¿no? Son errores de principiante de los que tuvo que arrepentirse. Le duró 24 horas el capricho, ¿no? Pero el asunto es eso, tú sabes, o sea, te informas qué compromiso tienes con tu partido, ¿no? De preferencia, y con tus líderes. Porque si nada más te preocupa con que sea PRIAN y con que no sea Morena, pues no tienes idea de por quién estás votando, no tienes idea de a quién le estás dando poder y sobre todo a quién le estás dando dinero, el dinero de los partidos, que no debería ser. O sea, por ejemplo, cuando tú votas por el PRIAN, estás consciente que ellos se oponen a las ayudas, por ejemplo, de los adultos mayores. En tu familia no hay persona que reciba un apoyo del gobierno, sobre todo adulto mayor, que es como el apoyo más generalizado. No lo reciben, o crees que no lo merece, por ejemplo, tu adulto mayor en tu familia. ¿Crees que es un error del gobierno darle al adulto mayor un apoyo cuando ya en ningún lado los contrata? Ya ni siquiera en los Walmart, como te decía en un video pasado, ya ni siquiera en los Walmart los quieren dejar ni siquiera que empaquen bolsas, ¿no? ¿Sabes cuál es esa línea? Es más, ¿sabes cuál es la ideología del PRIAN? Porque actualmente ya ni siquiera votas exactamente por el PAN, casi en todo el país ya es PRIAN. Hay algunos lugares donde sí está dividido entre PAN y PRI,
pero no en todos. En realidad ahorita ya es PRIAN y es una alianza. Claro, en realidad es una alianza súper forzada. A lo mejor acaban hasta dividiéndose otra vez oficialmente, ¿no? Pero pero porque en realidad tienen otros jefes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto está en tu compromiso como votante. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, tu compromiso fue, por ejemplo, votar por el PRIAN, pero te fijaste quién estaba en la boleta, porque se te metieron gente como Cuadri o como Margarita Zavala, por ejemplo, que fracasó tremendamente. O sea, es decir, para ganar elecciones, pues nunca hasta ahora ha ganado elecciones y ya veremos si realmente ganó con... O sea, es decir, por ejemplo, si cuando termine su periodo, vamos a ver si la gente va a votar por el PAN después de su periodo. Vamos a ver, ¿no? Porque es más, la viste en los debates, por ejemplo, ¿no? O viste cómo hablaba Cuadri en los debates. Es decir, te fijaste por quién votaba. Pero bueno, yo te invito a reflexionar acerca de cuál es tu compromiso sobre todo si eres prianista, cuál es tu compromiso con tus líderes. Porque en la izquierda, o en, digamos, los partidos centro-izquierda, pues por ejemplo, no solamente está Andrés Manuel, ¿no? O sea, hay varias otras personas. Ahorita ya hay mucha gente que sigue a Claudia Sheinbaum, mucha gente que sigue a Marcelo Ebrard, a mucha gente que sigue a Gerardo Fernández Noroña, incluso a francos, ¿no? Que estuvieron en los movimientos de centro-izquierda. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero por ejemplo el caso de Porfirio Muñoz Ledo, o sea, francamente ya opuesto en contra del presidente, se puede decir que es un traidor a la 4T, pero tiene gente que lo sigue y que lo admira, ¿no? Y así hay, ¿no? Otros personas muy importantes, por ejemplo Ifigenia Martínez, me parece que se apellida, ¿no? Mucha gente, ¿no? La apoyamos, ¿no? En su momento a Rosario Ibarra de Piedra, bueno, ya la señora es grande, pero admirable del todo, admirable su lucha. Es decir, hay una abundante cantidad de gente, al menos de centro izquierda, a la que la gente realmente la sigue, la apoya, y no porque nada más viene la elección, o sea, apoyan su lucha de manera permanente, fuera de las elecciones incluso. Pero así es tu compromiso con el PRIAN, porque mucha gente, digamos ¿no? que digamos estamos en el centro izquierda, ¿no? Con varias personas, ¿no? Yo ya te he comentado cómo dentro del PAN, por ejemplo, yo admiro a Javier Corral, pero por lo que ha dicho, por lo que hace, observamos con preocupación que la gente, digamos, que vota por el PRIAN no conoce a sus líderes, o sea, le preguntas, por ejemplo, cuál es la ideología del PRIAN, económica, por ejemplo, ¿no? Y si te dicen, por ejemplo, no, es que libre mercado, ¿no? Y pues no, eso es como decirte, cada quien la nieve que le guste, es decir, no tiene mucho sentido, porque como si eso fuera opuesto a lo que está haciendo el actual gobierno, ¿no? El actual gobierno pues también tiene un libre mercado, pues, no es ningún problema. O sea, es decir, por ejemplo, tú puedes comprar en la tienda que quieras tus tortillinas, ¿no? Si tú tienes el dinero, tienes derecho a ir a comprar un Ferrari ahí en Polanco, ¿no? Es decir, nadie te está limitando acerca de que te gastes con tu dinero como sea. El gobierno no está fijando por ley algunos, o sea, por ejemplo, el precio de alguna cosa, ¿no? Si hay, por ejemplo, el control sobre el precio de la tortilla, ¿no? Pero porque ahí es un básico, es muy difícil que en eso, por ejemplo, digas, que cada quien viene al precio que quiera, pero aún así, si tú quieres ir a comprar tortillas caras, las puedes ir a comprar en un restaurante. Hay tortillas donde en una docena te la venden en 100 pesos, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Es decir, es decir, solamente en las distribuidoras, en las tortillerías, digamos, populares, donde está controlado, pero tú puedes gastarte tu dinero como tú quieras, en donde quieras, ¿no? O sea, no te limitan, por ejemplo, incluso, no, tú no debes entrar a tal país de vacaciones, ¿no? O nada más puedes volar por tal aerolínea, ¿no? Pues tú puedes ir por la que tú quieras. Así que, si tú, como ideología del PRIAN, tomas como libre mercado, pues eso también está del otro lado. Es decir, no tiene ninguna diferencia, no es algo que diferencie al PRIAN, ¿no? Pero, por ejemplo, las privatizaciones, sí. Tú estás a favor de las privatizaciones que siempre hizo el PRIAN, que dejaron arruinada a la industria nacional y que nos dieron los gasolinazos. Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con el endeudamiento del país, que lo dice abiertamente el PRIAN, que debe de pedir deuda al actual gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿No? Es más, sabes que esa es la política del PRIAN, ¿no? O sea, pero te invito a reflexionar en esto. ¿Cuál es tu compromiso con tus líderes del PRIAN? Pues al menos conócelos, sabe qué son. Y digamos, porque parece que tu compromiso, en vez de ser por los candidatos del PRIAN, parece que tu compromiso, aunque votas por el PRIAN, pero tu compromiso es nada más tener los ojos puestos sobre el presidente Andrés Manuel y sobre Morena. Parece que no ven otra cosa.
¿no? Y probablemente hasta sepas más acerca de Andrés Manuel, aunque muchas de las cosas seguramente serán parte de la propaganda de Guerra Sucia, pero parece que están más interesados, digamos, la gente que vota por el PRI en Morena, en Andrés Manuel, se saben más nombres de ahí que los que se saben del PRIAN, ¿no? Incluso le ven todos los efectos posibles a Morena, pero le ven defectos al PRIAN, ¿no? Al menos virtudes, ¿no? Es decir, yo no los veo haciendo activismo por el PRIAN, los veo haciendo antiactivismo, y eso a los interesados, ¿eh? Los veo haciendo antiactivismo en contra de Morena y de Obrador, pero en publicidad, bueno, si tú ves algunas, ¿no? Algunas opiniones, ¿no? Acerca de publicidad, pues sabrás que en realidad, en parte, estás haciendo más famoso todavía a Andrés Manuel y lo estás posicionando, y estás posicionando más a Morena cuando nada más te concentras, ¿no? Aunque sea criticar, pero lo estás mencionando, ¿no? Haces que la gente se entere, que permee más, ¿no? El nombre y la marca, por así decirlo, ¿no? Aunque hables mal, muchos publicistas manejan incluso ese tipo de cosas. Hay artículos muy interesantes, hasta videos de YouTube, ¿no? Que te explican eso. Ya es un conocimiento pues muy maduro, ¿no? En nuestra sociedad. Pero pues yo te invito a que reflexiones acerca de si estás comprometido con el PRI, porque pues el PRI está fracasando rotundamente, y yo creo que es en parte porque sus bases no participan. Sus bases nada más están preocupadas por no votar por López Obrador y por no votar por Morena, pero entonces le dan un voto ciego, digamos, al PRIAN, y no se preocupan por apoyarlo, ni se preocupan por a qué ideología van a apoyar dentro del PRIAN, y eso también provoca que tampoco surjan nuevos líderes, ¿no? Si no son los mismos mandos que fracasaron, ¿no? En los últimos años, que fueron perdiendo la votación contra Andrés Manuel y Morena, son los que siguen dirigiendo. Entonces, incluso buenos panistas, ¿no? Como yo te explicaba, por ejemplo, Javier Correal, bueno, me dirás, bueno, ¿por qué defiendes tanto a ese señor? Bueno, me parece inteligente, me parece que hasta no alternativa a Andrés Manuel, por supuesto, muy lejos, pero me parecía una buena opción como para que participara en un gobierno, por ejemplo, ¿no? Javier Correal. Ni siquiera, por ejemplo, lo apoyabas a él, ¿no? O sea, a lo mejor hasta yo estaba más interesado, ¿no? En Javier Corral que un propio pianista, que deberían estar más interesados, ¿no? Entonces, te invito a que reflexiones en esto, porque ¿a dónde vamos a llegar si todo se centra en Andrés Manuel y todo se centra en Morena, y la oposición se queda en una propaganda y se queda solamente, ni siquiera ya, ¿no? O sea, se queda como PRIAN, ¿no? Pero todo en base y en órbita alrededor de Andrés Manuel y de Morena. Es decir, ¿cuándo van a tener una alternativa en la que la gente pueda decir, bueno, esto es un poco mejor, podemos movernos hacia esto, porque creo que ahora convienen tales políticas y todo? Pues nunca va a pasar de pues no solo oposición, sino de hecho de una contradicción, o de ser contreras, digamos, ¿no? Al menos cuando fue oposición el movimiento del actual presidente, pues estaba muy clara la ideología y la repetía en todo momento, ¿no? Es un proyecto alternativo de nación, una república amorosa, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Cero lujos, cero corrupción, cero impunidad, y explicaba cómo lo iba a hacer, explicaba que iba a hacer cero endeudamiento, disciplina en los gastos, es decir, qué es lo que, y de hecho es lo que está pasando, ¿no? Eso también, si tú eres una persona que realmente eh, se interesa sensatamente, digamos, en la política, es de reconocer que al menos es consistente este gobierno, a diferencia del gobierno pasado. Por ejemplo, Peña Nieto prometió terminar con los plurinominales, y ¿qué pasó? Ni lo intentó. Y este gobierno, que no fue su promesa terminar con los plurinominales, las promesas que hizo la está cumpliendo, ¿no? Prácticamente todas, no todas, ¿no? Pero al menos de esas que no está todavía logrando, pues al menos sí te puede demostrar, ¿no? Te puede demostrar que lo intentó, que hay una explicación, ¿no? Para tal cosa. Resultó más difícil, pero ahí están mis intentos, ahí está mi trabajo, ¿no? Al menos eso puede decir el actual gobierno, ¿no? Y claro que tiene errores, como todo gobierno. Si tú crees que Morena debería ser perfecto, pues imagínate, por ejemplo, ese discurso del Mesías. Pues si crees que Morena y Obrador tienen que ser perfectos para que merezcan estar en el gobierno, pues en el Mesías no creíamos los seguidores de él. En el Mesías creían los seguidores del PRIAN. Que bueno,
no puedo decir seguidores de alguien líder específico del PRI porque pues, no los conocen, no saben quién está detrás. Porque si tú crees, por ejemplo, que Marco Cortés, por ejemplo, el líder del PAN, y Alejandro Moreno son realmente los líderes de los movimientos de derecha, pues déjame decirte que estás muy equivocado. No son los líderes, ni siquiera son los líderes ideológicos o morales. Más bien hasta son estorbos para sus propios partidos. Son gente que fracasó tremendamente y que tienen que cambiar. Pero bueno, los verdaderos líderes, ¿no? Probablemente no los... O sea, si fueran ellos los líderes, pues bueno, los propios votantes les exigirían y todo, pero no está pasando. Pero como son otros los líderes que seguramente no te has dado cuenta quiénes realmente son, pues los tienen ahí porque los tienen para un trabajo, ¿no? No los tienen para que tengan... Aunque los tienen para que tengan éxito, pero no los tienen porque crean en el trabajo de ellos, sino porque los tienen porque ellos obedecen a lo que les dictan sus verdaderos líderes. Pero bueno, te invito a que realmente te comprometas. Si tú eres prianista, te comprometas. Ahora ya no es PAN, ya no es PRI exactamente. Te invito a que te comprometas con el PRIAN. Eso es por lo que votaste, ¿no? Entonces, apóyalos y conócelos, pues, para ver por qué van a pasar las cosas que van a pasar y sobre todo por qué siguen perdiendo, ¿no? Y por qué los otros siguen ganando, ¿no? Pero bueno, te invito a esa reflexión.